tardes, mi nombre es Jessica Gómez. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, daré a conocer las conclusiones del experimento de microbiología ambiental, hongos y bacterias. Bueno, el experimento cuenta con dos fases. La primera es la fase de experimentación de simulación de un medio de cultivo. Para esta fase se hicieron tres experimentos. El primero fue colocar en gelatina 2 granos de suelo, se dejó en un ambiente fresco y se observaron los cambios de crecimiento durante 15 días. En los primeros días se empiezan a observar una serie de puntos similares a burbujas que se van juntando y formando varios grupos. Posteriormente podemos observar unas manchas rojas que son los primeros microorganismos. Ya en los últimos días, casi en el total del recipiente se observa una capa de color negro y se empiezan a observar las formaciones de moho. Esta actividad se ve influenciada por factores abióticos como el pH, el oxígeno, materia orgánica y temperatura. El segundo experimento de esta fase es colocar en gelatina con ayuda de un gotero una gota de agua, de río o charca, agua residual, y con ayuda de un copito arrastrar la gota sobre la superficie de la gelatina. Esto se debe dejar en un lugar fresco y seco y se observan los cambios de crecimiento durante 8 días. En los primeros días se observa unas pequeñas burbujas por donde pasó la gota de agua. Al pasar más días se ve la figura dibujada en la gelatina y se observan los primeros microorganismos representados con unas manchas rojas. A mitad del experimento se empieza a ver moho alrededor del recipiente. Al final la figura inicial desaparece, quedan alrededor del recipiente moho y las manchas de color rojo que son los microorganismos. El agua residual tiene sólidos en suspensión, contiene una gran cantidad de sustancias y microorganismos, metales pesados, agentes contaminantes, grasas y aceites. El último experimento de esta fase consiste en conseguir una muestra que contenga moho filamentoso y colocarlo en el centro del recipiente con gelatina. Para este caso utilizamos un pedazo de curúa en descomposición. En los primeros días se observa que el moho se expande rápidamente por la muestra y empieza a tornarse de un tono más oscuro. La gelatina oscurece su color y la fruta totalmente podrida se observa de un color negro y rojizo. Al final se observa la muestra un poco más pequeña y cubierta de un manto de color blanco. La segunda fase es la columna de Winogradsky. Los materiales que se utilizaron para realizar este experimento fueron una botella de vidrio de boca ancha, lodo negro proveniente de un vallado ubicado en el municipio de Tocancipá, papel periódico picado, hojas y pasto seco, papel vinipel y una puntilla de acero. El procedimiento fue colocar en el recipiente, en el fondo, una mezcla de lodo recolectado del vallado, junto con las tiras de papel periódico, las hojas y el pasto seco. Se procuró que quedara una capa compacta y homogénea, y en medio se agregó la puntilla de acero. Posteriormente se agregó agua proveniente del mismo vallado hasta que el frasco quedó casi lleno, dejando un espacio de 4 centímetros aproximadamente para la entrada de aire. Finalmente se cubrió con papel vinipel y se dejó un sitio donde recibiera la luz solar. Este experimento se observó por 3 semanas. En la primera semana se tornó un cambio de color a café claro dentro del recipiente. Se empezaron a sentir olores fuertes y se observaron unas lombrices de color rojo de tamaño muy diminuto. En la parte superior del recipiente se ve una formación de burbujas de un tono más oscuro, que allí se espera hayan bacterias fotosintéticas que utilizan el azufre. En la segunda semana el olor se vuelve un poco más fuerte.
La copa superior se vuelve más gruesa y se crean burbujas aceitosas y de color amarillo. El agua se ve más turbia y empieza a tornar a un color verde. En la parte inferior se desarrollan organismos que producen ácidos grasos, bacterias reductoras de sulfato. En la última semana, en la parte superior se observan burbujas de mayor tamaño y de un color verde café. En la parte del medio se observa una capa de color verde, la turbiedad del agua es más notable y el olor es extremadamente desagradable. Respuestas a las preguntas teniendo en cuenta la experimentación. ¿Por qué se forman manchas negras en el lodo? Se presenta debido a las bacterias reductoras de azufre que se pueden observar en la capa negra, en la parte inferior del recipiente. Estas producen sulfato ferroso y causan el color negro. Utilizan la fermentación para su respiración anaerobia. ¿Por qué la parte superior de la columna es verde? Se observan bacterias verdes de azufre. Estas procesan sulfatos y azufre, juntos forman la franja verde. ¿Cuál es la fase anaerobia de la columna? Es la zona ausente del oxígeno, es decir, la parte inferior del recipiente donde se encuentra el lodo. ¿Cuál es la fase aerobia de la columna? Es la parte superior, ya que es la rica en oxígeno. ¿Cuál es la fase microaerófila de la columna? Es la parte central, donde los microorganismos necesitan de un 5% de oxígeno y de una gran cantidad de concentración de dióxido de carbono. ¿A qué se debe el olor a huevo podrido en dichos sistemas? Debido a las bacterias formadas que realizan una fotosíntesis oxigénica y que obtienen carbono orgánico con ayuda de la luz solar. También se debe a la descomposición del lodo. ¿Qué aplicabilidad tiene el experimento o qué le permite entender dentro del ejercicio de la ingeniería ambiental? Es un estudio útil para observar las relaciones entre los diferentes tipos de microorganismos, sus necesidades y requerimientos, como carbono y energía, sus características, su respiración aerobia o anaerobia, las estructuras de dichos microorganismos. Se puede apreciar cómo los microorganismos ocupan microespacios de acuerdo con las tolerancias en su medio ambiente.